Normalmente, pues la cultura popular nos ha condicionado a imaginar las extorsiones telefónicas con una escena muy específica. O sea, alguien recibe una llamada de madrugada, hay estática en la línea y una voz amenazante al otro lado. Sí, claro, el clásico escenario. Exacto, el clásico escenario de alguien usando un teléfono, de contrabando desde el interior de una prisión. Es un escenario crudo. Pero ¿qué pasa cuando la persona que intenta cometer la extorsión no suena como un criminal tradicional? Ujú. ¿Qué ocurre cuando el correo electrónico de amenaza no llega con faltas de ortografía, sino, digamos, desde el dominio web de un prestigioso despacho de abogados en Wall Street, y citando un número de expediente real de la DEA? Hoy estamos frente a un ecosistema criminal que es aterrador precisamente por lo impecable e invisible que resulta. Fíjate que el contraste es abismal. El asalto tradicional es, pues, un peligro predecible, ¿no? Donde la reacción instintiva de cualquier persona es simplemente colgar el teléfono. Ajá, bloqueas el número y ya. Ándale, lo bloqueas. Pero este nuevo modelo es la definición absoluta de un depredador que evoluciona para camuflarse en el entorno de alto nivel de su presa. Claro. El objetivo ya no es asustar con gritos o amenazas físicas, sino acorralar a la víctima mediante una asfixia burocrática. Es, digamos, un terror legal diseñado en la medida. A ver, vamos a desmenuzar esto, porque la misión de nuestra inmersión profunda hoy es explorar un documento confidencial fascinante. Es, una filtración reciente que expone las entrañas de una modalidad delictiva sumamente sofisticada. Lo llaman la extorsión de cuello blanco binacional. Sí, un término que impone la verdad. Totalmente. Es una red que opera entre México y Estados Unidos y va dirigida con precisión quirúrgica hacia políticos, gobernadores y altos ejecutivos. Y bueno, antes de avanzar, es fundamental hacer una aclaración crítica para quienes nos escuchan sobre la naturaleza de este documento. Muy importante, sí. El texto menciona con nombre y apellido a periodistas, figuras mediáticas y políticos reales. Y nuestro objetivo aquí es estrictamente neutral. No tomamos partido, no avalamos ni juzgamos las acusaciones que hace la fuente. Nuestro único propósito es reportar y analizar los mecanismos y las tácticas que manual de inteligencia describe. Y como investigadora, creo que mantener esa distancia analítica es vital, porque el documento en sí es explosivo. Lo fascinante aquí es que desmiente por completo la idea de que estas estafas son operaciones al azar. No son llamadas al azar buscando a ver quién cae. Para nada. Estamos ante una maquinaria diseñada por mentes que conocen profundamente los sistemas de justicia de ambos países. Y para entender cómo logran derrumbar a figuras con tanto poder, que además tienen asesores legales a su disposición, el primer paso es analizar la táctica del anzuelo. El gancho. Exacto, lo que en el ámbito de inteligencia llaman el anclaje. Y el anclaje es un concepto que cambia las reglas del juego por completo. O sea, los perpetradores de este esquema no llaman para adivinar información, ni utilizan el viejo truco de, el familiar secuestrado. No, eso ya quedó atrás para ellos. El contacto inicial ocurre cuando un alto funcionario recibe un correo electrónico supuestamente de una agencia federal o un despacho prestigioso. Puede ser en Nueva York, Florida, Texas o incluso oficinas en la Ciudad de México o Nuevo León. Y el gancho es que el correo incluye datos reales y clasificados. Ahí está la clave, datos reales. Hablamos de números de investigación de la Fiscalía General de la República, de la Unidad de Inteligencia Financiera o carpetas del FBI. O sea, el impacto psicológico sobre un político que tiene secretos que ocultar debe ser paralizante. La ilusión de autoridad se establece desde el segundo uno. Totalmente. Y una vez que la víctima muerde ese anzuelo inicial, comienza una dinámica de roles que es, digna de una producción teatral de alto presupuesto. ¡Wow! El documento describe un proceso donde la primera interacción telefónica la realiza un supuesto agente federal, y esta persona utiliza un tono clínico, autoritario, y ojo aquí, jamás revela un nombre rastreable. Claro, puro número de placa inventado o algo así. Ándale, o simplemente se identifica por su cargo. Su única función es notificar que existe una orden de aprehensión o un proceso de extradición inminente. O sea, sembrar el pánico. Exacto. Llevan a la víctima al borde del colapso emocional. Y justo en ese punto de quiebre, el falso agente transfiere la llamada a un segundo personaje, que es el abogado o cabildero.
El salvador de la historia. El Salvador, en efecto. Y este segundo individuo, pues, adopta un tono conciliador. Asegura tener los contactos políticos y judiciales para congelar la investigación, pero, obviamente, establece que el precio de ese milagro burocrático será de varios millones. Y me imagino que no piden un cheque a su nombre. No, para nada. Pagaderos en criptomonedas o mediante transferencias internacionales muy complejas. Es como, a ver, para la audiencia, es como una operación de spear phishing, esos ataques de ciberseguridad ultradirigidos, pero en lugar de intentar robar una contraseña bancaria, están lanzando granadas judiciales reales sobre la carrera de un funcionario. Es una analogía perfecta. Ahora, detengámonos un momento en la logística de esto, porque aquí hay una pieza que, pues, no encaja a simple vista. Entonces, ¿qué significa todo esto? ¿Cómo es que unos simples estafadores tienen acceso a carpetas de investigación reales de la DEA o de la UIF? O sea, esos no son documentos que alguien pueda simplemente buscar en Google. Y la respuesta que da el informe es inquietante, la verdad. No necesitan hackear las bases de datos, porque ellos mismos construyeron esas bases de datos en su momento. No me digas. Sí, el perfil de estos operadores incluye a exfuncionarios públicos, antiguos ministerios públicos e incluso ex colaboradores de agencias de inteligencia como la CIA o la misma DEA. O sea, es gente de adentro. Gente de adentro. Cuando estas personas fueron separadas de sus cargos, se llevaron copias de discos duros, agendas de contactos confidenciales y, pues, expedientes en curso. Pero el activo más peligroso que conservaron no fue el papel, fíjate, fue el lenguaje. El argot institucional. Exacto. Dominan la jerga legada a la perfección. Saben redactar un citatorio falso que cualquier juez consideraría auténtico a primera vista. ¡Qué locura! Y para completar la fachada, operan a través de abogados litigantes reales que, digamos, prestan sus firmas y despachos legítimos para estructurar estos chantajes. Los disfrazan. Sí, los disfrazan como pagos por honorarios de protección jurídica. Es una perversión total del sistema legal. Y sabiendo que tienen la información clasificada y el lenguaje correcto, surge un problema práctico ineludible. O sea, cobrar millones de dólares extorsionados no es algo que se pueda hacer debajo de la mesa fácilmente en el sistema financiero actual. No, claro que no. Hay muchas alertas. Si operan a este nivel, el riesgo de exposición es masivo. Entonces, ¿cómo logran mover ese dinero y realizar esas llamadas sin que las autoridades rastreen el origen de inmediato? Pues la supervivencia de estas redes depende de la deslocalización geográfica. El documento describe una simbiosis binacional perfecta. No se trata de una estructura piramidal tradicional, sino de células mixtas integradas por ciudadanos estadounidenses y mexicanos, donde cada grupo explota las lagunas legales del país vecino. Claro, el lado estadounidense provee la infraestructura financiera corporativa, porque, según los documentos, los ciudadanos de Estados Unidos que forman parte de la red aprovechan su estatus legal para registrar empresas de responsabilidad limitada, las famosas LLCs. Así es. Y esto es fundamental de entender para la audiencia. Eligen lugares como Delaware o ciertos condados de Texas y Florida porque esos estados tienen leyes de opacidad corporativa. Sí, paraísos fiscales internos, digamos. Ándale, permiten registrar una compañía sin revelar públicamente quién es el beneficiario final. Con esa LLC en mano, un ciudadano estadounidense abre una cuenta bancaria corporativa. Y el sistema bancario estadounidense confía en ese perfil, o sea, no hace tantas preguntas. Al ver a un ciudadano con número de seguro social e historial crediticio operando una empresa de, digamos, consultoría legal, los algoritmos de prevención de lavado de dinero no se activan. Se ve totalmente legítimo en el papel. Exacto. No se activan con la misma sensibilidad que si un individuo extranjero recibiera depósitos millonarios repentinos. Además de las cuentas, el documento menciona que los operadores en Estados Unidos manejan el camuflaje de las comunicaciones utilizando tecnología VoIP, o sea, voz sobre protocolo de Internet. Para quienes no están familiarizados con el término, el VoIP permite convertir la voz en paquetes de datos digitales que viajan por Internet en lugar de cables telefónicos tradicionales. Sí, como hacer una llamada por Internet. Ajá. Y el truco es que este sistema permite alterar el identificador de llamadas a voluntad. Así, el teléfono del gobernador en México muestra que la llamada entrante proviene de un conmutador real en Washington, D.C. O sea, consolidan la mentira visualmente. Mientras tanto,
la contraparte mexicana aporta el conocimiento táctico sobre el terreno. Ellos son los que seleccionan a los objetivos basándose en análisis políticos en tiempo real. Saben a quién golpear y cuándo. Saben exactamente cuándo un funcionario está en un momento de vulnerabilidad política o mediática, y operativamente el documento sitúa los centros de llamadas de extorsión, los call centers, en bodegas anónimas dentro de alcaldías altamente pobladas. Como Cuauhtémoc o Benito Juárez. Ajá, en la Ciudad de México o en el Estado de México también, y simultáneamente mantienen oficinas físicas de altísima plusvalía en Guadalajara. Oficinas de lujo. De lujo, las cuales funcionan exclusivamente como vitrinas para generar confianza por si algún abogado de la víctima exige una reunión presencial. Pero a ver, déjame detenerte ahí porque esto suena a que los criminales están dejando un mapa del tesoro. O sea, si el dinero está cayendo en cuentas bancarias corporativas reales en Texas a nombre de empresas LLC registradas oficialmente, pues hay un rastro de papel innegable. Sí, parece contradictorio. ¿Por qué el FBI u otra agencia simplemente no congela la cuenta, rastrea al dueño de la LLC y desmantela la operación? O sea, suena fácil. Es la duda lógica que cualquier investigador tendría inicialmente, pero si conectamos esto con el panorama general, vemos que la estructura está diseñada específicamente para paralizar ese impulso mediante la burocracia internacional. Ok, a ver, explícanos eso. Imaginemos que la jurisdicción es un muro fronterizo gigante, ¿ok? El criminal extorsiona a alguien en México y, figurativamente, arroja una bolsa de dinero por encima del muro hacia Texas. Ajá. La policía mexicana ve perfectamente dónde cayó el dinero, pero su jurisdicción termina en el muro. No pueden simplemente cruzar y arrestar al dueño de la cuenta. Claro, necesitan solicitar asistencia jurídica mutua. Exacto, lo cual implica enviar exhortos diplomáticos que tardan meses en ser procesados. Y por el otro lado, las autoridades estadounidenses tienen las llaves de la cuenta en Texas. Pero como el delito original, o sea, la amenaza telefónica, ocurrió en territorio mexicano contra un ciudadano mexicano, no hay un crimen federal estadounidense evidente que justifique congelar fondos de inmediato. Ah, claro. Sin una petición formal de México, no pueden actuar. Ándale, se aprovechan de ese desfase temporal. Para cuando ambos países logran coordinar el papeleo y emitir una orden de cateo, pues el dinero ya fue transferido a plataformas de criptomonedas y la cuenta original está vacía. Es brillante y aterrador al mismo tiempo. Y tecnológicamente hacen exactamente lo mismo. El documento detalla el uso de oficinas en la nube, utilizando servidores proxy y redes privadas virtuales, las famosas VPNs. Las VPNs, claro. Que funcionan como un túnel encriptado. Si el operador está en una bodega en el Estado de México, su conexión de Internet se desvía primero a un servidor en Europa del Este, luego a otro en Asia, y finalmente al servidor de VoIP en Estados Unidos. Es un laberinto digital. Totalmente. Es como si una carta pasara por 10 oficinas postales en distintos continentes antes de ser entregada. Rastrear ese camino en tiempo real requiere la colaboración simultánea de autoridades en, 4 usos horarios diferentes. Y es que la arquitectura del esquema es formidable. Cuentan con el sistema de cobro perfecto y el escondite digital perfecto. Pero claro, toda esta estructura asume que la víctima va a ceder ante el pánico. Lo cual nos lleva al escenario donde el político o el ejecutivo recupera un poco de sensatez. Digamos que consulta con sus asesores de confianza y decide no pagar el soborno. La red criminal necesita un mecanismo para castigar esa negativa, y el documento describe el uso de una táctica que denominan el cobro de piso reputacional. El cobro de piso reputacional, sí, y el término ilustra perfectamente la violencia del acto. Si la transferencia financiera no ocurre, los extorsionadores inician una campaña de aniquilación mediática. ¿Cómo funciona eso exactamente? Pues comienzan filtrando pequeñas porciones de la información clasificada. Quizás un audio interceptado o la carátula de un expediente confidencial. Ajá. Y lo envían de manera anónima a diversas salas de redacción. Y aquí es donde se pone muy interesante, porque la mecánica es equivalente a un secuestro tradicional. Pero en lugar de privar de la libertad a una persona física, secuestran el prestigio y el futuro político de la víctima. Destruyen su imagen pública. Exacto. El rescate de varios millones de dólares no se paga para evitar una orden de arresto que tal vez ni siquiera se iba a materializar. Se paga para detener a los medios de comunicación.
Los perpetradores explotan una vulnerabilidad intrínseca del periodismo, que es la presión por publicar la gran exclusiva. Así es. El ecosistema mediático se convierte muchas veces de manera involuntaria en el brazo ejecutor de la red de extorsión. ¿Son cobradores sin saberlo? Totalmente. Los criminales envían carpetas de investigación desde correos encriptados a múltiples reporteros al mismo tiempo. Lo presentan como el resultado de una investigación periodística profunda. Y al publicarlo, pues, los medios validan la amenaza. La prensa se transforma en la herramienta de cobranza más efectiva del crimen organizado. Y el nivel de sofisticación cruza líneas alarmantes cuando el documento revela el uso de inteligencia artificial para fabricar evidencia. Uy, sí, el tema de los deepfakes. Estamos hablando de la creación de deepfakes de audio. El mecanismo técnico detrás de esto es fascinante y, repito, aterrador. Los operadores alimentan un software de redes neuronales con decenas de horas de entrevistas, conferencias de prensa y discursos públicos del político en cuestión. Tienen muchísimo material de dónde escoger. Sí, material de sobra. La inteligencia artificial mapea los patrones vocales y crea un modelo matemático exacto de su voz. Una vez que tienen ese clon digital, pueden escribir cualquier texto en una computadora y el software generará un audio que suena idéntico al funcionario. Es imperceptible al oído humano. Confesando crímenes de corrupción o nexos criminales, y luego lo mezclan con ruidos de fondo, ya sabes, como estática, para simular una llamada interceptada. Las implicaciones para la opinión pública son devastadoras. En el momento en que un audio de esa naturaleza se filtra en redes sociales, el daño reputacional es casi irreversible. ¿Ya te condenaron en Internet? Exacto. Demostrar científicamente que una grabación fue generada por inteligencia artificial requiere peritajes técnicos que pueden demorar semanas. Para cuando la verdad sale a la luz, el veredicto del tribunal mediático ya destruyó la carrera del individuo. Y bueno, el documento filtrado profundiza aún más, afirmando que no todas las filtraciones caen en manos de periodistas engañados. Este es un punto muy delicado. Muy delicado. El texto señala explícitamente que estas redes criminales establecen nexos financieros con páginas de difamación en redes sociales y con supuestos comunicadores que cobran por amplificar estas campañas de lodo. De hecho, el manual de inteligencia que estamos analizando menciona directamente a figuras públicas como Héctor de Mauleón, Carlos Loret de Mola, Claudio Ochoa Huerta, Viviana Serna y Pamela Cerdeira, sugiriendo que sus plataformas forman parte de esta dinámica de presión. Y aquí es donde tenemos que hacer una pausa. Sí, es imperativo reiterar nuestra postura. Estamos citando el contenido textual de estos archivos de inteligencia filtrados. No estamos validando, confirmando ni emitiendo juicio alguno sobre la participación de estas personas. El objetivo de este análisis es exponer cómo las agencias de inteligencia que redactaron este informe perciben el uso estratégico de la prensa. Es que analizar la táctica estructural es el verdadero valor de estos documentos. Más allá de los nombres propios que menciona, lo que queda expuesto es la industrialización de la difamación. Un modelo de negocio del chantaje. La calumnia financiada se consolida como la herramienta de coerción definitiva para doblegar a cualquier objetivo que intente resistirse al fraude inicial. Y toda esa presión psicológica incesante empuja la situación hacia extremos verdaderamente oscuros, ¿no? La desesperación provoca que individuos con décadas de experiencia política cometan errores básicos de seguridad. El informe detalla una fase que denominan usurpación letal. Esa parte es de película. Donde el descaro de la red criminal llega al grado de robar la identidad de firmas de abogados de élite. Sí, contactan a la víctima asumiendo el nombre de litigantes internacionales sumamente respetados y, bajo el argumento de que las autoridades en México y Estados Unidos están interviniendo todas las comunicaciones, convencen al funcionario de abandonar el país para tener una reunión secreta. Sacan a la presa de su territorio. Hay registros documentados de casos donde esas citas internacionales no eran reuniones legales, sino emboscadas que resultaron en verdaderos secuestros físicos perpetrados por células aliadas. Y esto plantea un dilema moral que el documento aborda con bastante frialdad. O sea, la efectividad brutal de estas redes de extorsión radica en un factor muy incómodo. Que las víctimas no son inocentes. En un alto porcentaje de los casos, la víctima es realmente culpable de corrupción. Las investigaciones que los criminales utilizan como carnada o como anclaje suelen ser verídicas.
El funcionario sabe que tiene cuentas pendientes, sabe que la justicia lo está buscando y esa culpa internalizada actúa como el catalizador perfecto del pánico. Para los extorsionadores, el perfil del político corrupto es una víctima servida en bandeja de oro. Y esto plantea una pregunta importante sobre la ceguera cognitiva que induce el miedo. Existen protocolos de comunicación institucionales que son de dominio público. Que cualquier funcionario debería saber. Exactamente. Agencias como el FBI, la DEA o la Fiscalía General nunca van a proponer un acuerdo económico extrajudicial para borrar un expediente mediante una llamada de WhatsApp o mediante un correo electrónico con dominios sospechosos. Jamás. Todo proceso legítimo requiere comparecencias formales ante un tribunal y notificaciones por escrito a través de canales diplomáticos o judiciales. Si la propuesta incluye transferencias de criptomonedas para mantener todo en secreto, pues es un fraude absoluto. Pero el sentido común desaparece frente a la paranoia de la extradición, y el informe analiza casos específicos para ilustrar estas vulnerabilidades, e incluye evaluaciones, bastante severas sobre funcionarios en activo. Sí hay críticas muy puntuales. Por ejemplo, dedica un apartado al estado de Baja California, donde cuestiona duramente la capacidad de respuesta y la mentalidad de la actual gobernadora, Marina del Pilar. El análisis de inteligencia critica el hecho de que la mandataria continúe manteniendo comunicaciones extensas por vías telefónicas no seguras. Facilitando el trabajo, digamos. Ajá, argumentando que esa negligencia táctica facilita el trabajo de intercepción y extorsión de estos grupos criminales. Y de nuevo, mantenemos nuestro rigor periodístico al reportar esta evaluación tal como aparece en las páginas filtradas. Pero sirve como una ventana fascinante para observar cómo los analistas de seguridad evalúan las fallas operativas en las altas esferas gubernamentales. Es un reflejo de la exasperación dentro de las comunidades de inteligencia. Observan cómo figuras que controlan presupuestos millonarios y que tienen a su disposición anillos de seguridad cibernética de grado militar Y guardaespaldas y todo. Y continúan siendo vulnerables a tácticas de ingeniería social sumamente básicas simplemente por indisciplina en sus protocolos de comunicación diaria. Bueno, hemos analizado la arquitectura completa de este fenómeno. La extorsión de cuello blanco no es un crimen aislado, es el punto de convergencia donde chocan la vulnerabilidad de una clase política frecuentemente comprometida, la evolución organizacional del crimen organizado transnacional y la democratización de tecnologías disruptivas como las finanzas descentralizadas y la inteligencia artificial. Es un ecosistema parasitario, en toda la extensión de la palabra, y se ha alojado en las grietas de la jurisdicción internacional. Totalmente. Las lagunas burocráticas entre los tratados de asistencia legal y la velocidad de las transacciones digitales globales son el verdadero campo de operaciones de estas células. Es una carrera despareja. Sí, mientras la coordinación internacional requiera meses para rastrear un flujo de capital que cruza fronteras en milisegundos, pues los despachos fachada y las oficinas fantasma seguirán operando con casi total impunidad. El nivel de sofisticación que desglosan estos documentos invita a una reflexión para nuestra audiencia que va mucho más allá de los pasillos del poder político. Pensemos en la trayectoria tecnológica. Hoy en día, la clonación hiperrealista de voz, la triangulación de servidores encriptados y la ingeniería social milimétrica requieren un nivel de inversión que justifica dirigirlos únicamente hacia gobernadores o ejecutivos millonarios. Claro, porque el retorno de inversión es altísimo. El botín tiene que ser de millones para que el esfuerzo valga la pena. Pero la tecnología sigue una regla inquebrantable, y es que, con el tiempo, siempre se vuelve más barata y más fácil de usar. Siempre se democratiza, para bien o para mal. Entonces, ¿qué ocurrirá en apenas un par de años cuando el software de inteligencia artificial generativa sea accesible para cualquiera desde un teléfono móvil? ¿Qué barrera detendrá a estas mismas redes criminales cuando decidan automatizar estos ataques y dirigir los secuestros reputacionales contra dueños de pequeñas empresas, profesionistas independientes o contra cualquiera de nosotros? Es un escenario aterrador, la verdad. El perfil del extorsionador ha mutado. La amenaza ya no será una voz anónima exigiendo dinero desde la oscuridad de una celda. La próxima llamada podría ser la voz exacta de un jefe, de un gerente bancario o de un familiar directo orquestando un fraude perfecto y exigiendo un rescate desde un vacío digital imposible de rastrear. Es una evolución criminal que exige que elevemos nuestra propia guardia analítica. Sin duda, la precaución y el escepticismo van a ser nuestras mejores armas.
Con esta perspectiva cerramos nuestra inmersión de hoy. Agradecemos a toda la audiencia por acompañar este recorrido a través de uno de los esquemas criminales más complejos de la actualidad. La recomendación final sigue siendo la misma de siempre: cuestionar el origen de la información, dudar de las urgencias repentinas y ejercer un pensamiento crítico constante frente a cualquier interacción que parezca salir del ordinario. Hasta la próxima.